Bienvenidos a todos. Hoy día vamos a ver el solucionario de examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el examen del año 2018-1 de Ingeniería y Humanidades. Esto es un auspicio de apolloeducation.com. Suscríbete a nuestra web para ver todos los videos. Bien, sin más, comencemos por la pregunta número uno del examen de admisión. El texto número uno dice: a diferencia de hace unos años, el consumidor de hoy no se mantiene fiel a su marca, a una marca. Hay tanta variedad y tantas maneras de enterarse de las novedades que no vale la pena cerrarse a la posibilidad de una nueva experiencia. El índice de satisfacción del consumidor peruano presentado el último año por Indecopi, Centrum Católica y Arellano Marketing reveló que los consumidores no se encuentran fidelizados. Esto lo comprueba un estudio del 2014 aplicado por Arellano Marketing que indica que el 62% de los peruanos usa diferentes marcas, 7% más que en el 2007. Además, el 64% de los consultados sostiene que reclama más. Sobre este último punto, Carla Bernoulli, docente de la Universidad de la carrera de Administración y Marketing de la Universidad de San, explica que el comprador de hoy conoce todos los derechos y al usar las redes sociales las aprovecha para hacer reclamos. El consumidor de hoy trata que la mayor cantidad de personas conozcan su mala experiencia con determinada marca, dependiendo del nivel de indignación o malestar que tenga. Sobre el perfil del comprador peruano a través del e-commerce o e-comercio, otro estudio proporciona la siguiente información. En el 2016, en el e-commerce movió 2.800 millones de dólares. El valor de ventas del e-commerce crecerá el 8% anualmente. Si ustedes ven el gráfico, él dice el 20.5% son exploradores, compran entre 1 a 8 veces al año. El 15.7% son navegadores expertos, compran menos de una vez al mes. Y el 37.8% son espectadores, expertos rara vez. ¿Qué más tenemos? El 26.1% son tradicionalistas, nunca compran. Viajes y turismo representan un 87% del tamaño del mercado. Para el 2018 moverá 84.900 millones en América Latina. Esta es una fuente de Euromonitor internacional. Bien, de los datos presentados se concluye que las formas de compra están modificándose, que en el perfil del nuevo consumidor está emplear la nueva tecnología, ya sea para exigir una mejor atención, proponer una demanda o compra en un determinado artículo. No tomar en cuenta estas nuevas características podría ocasionar un severo revés a cualquier empresa. Bien, el propósito, la pregunta número uno dice: el propósito central del texto es la delimitar las características del nuevo comprador. ¿Cuál es el propósito? Señalar las nuevas características del comprador peruano y la necesidad de tomarlas en consideración. Explicar los motivos por los cuales los compradores peruanos modifican sus formas de consumo. La de difundir el perfil del nuevo comprador peruano extraído de dos estudios económicos independientes. Y la E es comparar las características del comprador tradicional con las del nuevo consumidor en línea. Veamos cuál es la solución. El propósito central del texto es señalar las nuevas características del comprador peruano y la necesidad de tomarlas en consideración. ¿Qué es lo que explica el autor? Explica en función de dos estudios realizados que en la actualidad los compradores peruanos evidencian rasgos novedosos. No están fidelizados a ciertas marcas, conocen sus derechos, emplean nuevas tecnologías. Entonces la respuesta es señalar las nuevas características del comprador peruano y la necesidad de tomarlas en consideración. La alternativa B sería la respuesta correcta, sería la alternativa B. Bien, la siguiente pregunta dice: el término revés se emplea en el sentido de el revés. Veamos, el término revés se emplea en el sentido de contratiempo. En el último párrafo, el autor incide en las características actuales de los compradores peruanos. Deberían ser tomadas en cuenta, de lo contrario ocasiona problemas en cualquier empresa, es decir, contratiempo.
¿no? Es decir, sucesos perjudiciales para las empresas. La pregunta 3 dice, a partir de la información proporcionada por el texto, es lógico sostener que buena parte del 15.7% de navegadores expertos emplean las redes sociales para hacer algún reclamo, hace compras entre 1 u 8 veces a lo largo del año, representa el consumidor más satisfecho de todos, viaja más que el consumidor tradicional y explorador, ha tenido malas experiencias en sus compras en línea. Veamos. A partir de la información nos dice que el 15.7% de los navegadores expertos emplea redes sociales para hacer un reclamo. Entonces la alternativa sería la A. Emplea las redes sociales para hacer un reclamo. La pregunta número 4 dice, del texto se deduce que la infidelidad del nuevo consumidor está asociada a qué? Exclusivamente a la rapidez para conocer otras ofertas, básicamente a las campañas publicitarias de las empresas, con un apetito creciente por nuevas experiencias empresariales, con la diversificación del mercado y el acceso a la información, con necesidad de informar sobre sus malas experiencias. Veamos. Del texto se deduce que la infidelidad del nuevo consumidor está asociada a qué cosa. Del texto se deduce que la infidelidad del nuevo consumidor está asociada a la diversificación del mercado y acceso a la información. Entonces la alternativa sería la D, ¿no? Ello se infiere a partir de la información de que hoy en día encontramos una gran variedad de marcas a disposición del cliente y al hecho de que existen muchas maneras de informarte sobre las ofertas brindadas del mercado. Bien, esas son las primeras 4 preguntas. Vamos a ver la pregunta 5. Dice, a partir de los 2 estudios sobre el perfil del consumidor peruano, se puede concluir que el consumo electrónico tendrá un incremento muy significativo. La posición tradicionalista en ambos todavía representa un porcentaje mayoritario. Las tecnologías cumplen un rol relevante en las características que éste posee. Los estudios conceden gran importancia a la compra de determinados productos. El porcentaje de satisfacción va en aumento debido a la queja de las redes sociales. Veamos. ¿Cuál es la respuesta? El autor explica que el uso de la tecnología por parte del consumidor ha significado la aparición de nuevas actitudes respecto a una marca o producto. Ahora el consumidor no se mantiene fiel a una marca, se informa mejor sobre un producto y no duda en usar las redes sociales para formular un reclamo de la empresa. Entonces, la respuesta correcta sería que las tecnologías cumplen un rol relevante para las características que éste posee. Entonces la alternativa C sería la respuesta correcta. El texto número 2 nos dice lo siguiente. Los resultados del índice de competitividad regional de Perú en el 2016 de Centrum Católica muestran que nuestro país está desaprobado, aunque Lima Metropolitana y Callao ocupan el primer y segundo puesto respectivamente. Sus calificaciones no son sobresalientes, mientras que la capital obtiene el primer lugar con una puntuación y medio de medio alto. El puerto tiene una calificación baja. Gran parte de este problema tiene origen en la brecha de infraestructura. Se necesitan alrededor de 100.000 millones para mejorar la infraestructura del país, asegura Fernando de Alessio, y fundador de Centrum Católica. Esta carencia explica por qué regiones como Lima y provincias y Huancavelica, que son próximas a la capital, aparecen alejadas del ranking. Este es el índice de competitividad regional del Perú 2016. Muy alto, alto hasta el extremo bajo. De las 5 arriba tenemos Lima Metropolitana, el Callao, Moquegua, Tacna, Arequipa. De las 5 de abajo tenemos Huánuco, Ayacucho, Cajamarca, Amazonas y Huancavelica en último puesto. Bien, dice, según el especialista Luis del Carpio, director del Centrum Future, más allá de los conflictos sociales existentes en la costa sur, del gobierno y las empresas se han puesto de acuerdo en temas relacionados con las obras por impuestos de manera eficiente y productiva. La educación técnica y escolar de Tacna, Moquegua y Arequipa es destacable, en contraste con el norte,
Cajamarca es una de las regiones menos competitivas y enfrenta tres retos: potencial minero paralizado, un exigente sector privado y las fallas del Estado al manejar conflictos sociales, explica Víctor Fuentes, de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía. Para él, la no ejecución del proyecto de Conga significaba para Cajamarca un menor flujo de producción minera que afecta no solamente a la producción metálica, sino también la generación del empleo directo e indirecto. Por cada trabajo de minería se crean nueve en otros sectores. Resalta, agrega Fuentes que el sector agropecuario cajamarquino es el tercero menos productivo del país, lo que explica que sus altos niveles de pobreza, su nivel de ejecución de inversión pública está por debajo del promedio nacional y su infraestructura es escasa, pues además de lo que falta, las obras existentes están muy deterioradas. Bueno, veamos cuáles son las preguntas. La pregunta dice, el propósito medular del autor del texto es demostrar que la competitividad regional del Perú no es adecuada a los diversos factores que están pendientes. La B dice, el gobierno de la empresa privada y la empresa privada en el sur han funcionado de manera eficiente en torno a las obras por impuestos. La C dice, la deficiencia en la infraestructura de las escuelas públicas es la causa principal del estancamiento nacional. La D dice, se debería ejecutar el proyecto Conga, pues su paralización genera pérdidas a la economía nacional. Y la E, el Estado peruano no sabe solucionar los conflictos internos en las remotas regiones del sur del país. Bien, digamos cuál es la respuesta a esta pregunta. El objetivo principal del autor es demostrar que la competitividad regional en el Perú no es la adecuada, pues diversos factores aún deben mejorar. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La alternativa A. La pregunta 7 dice, el vocablo productivo se emplea en el sentido de copioso, emergente, eficaz, competitivo, dinámico. Yo creo que es competitivo. El vocablo productivo adquiere el sentido de competitivo. En el texto señala que Cajamarca es una de las regiones menos productivas, menos competitivas. Entonces la respuesta es competitivo, la alternativa C. La pregunta número 8 dice, a partir de la lectura del gráfico, determine la alternativa correcta. En el Perú, el índice de competitividad de las regiones de la Sierra Sur muestra un deterioro moderado de los últimos años. En cuanto a los resultados de competitividad regional, existe una brecha significativa entre capital y el resto del país. Yo creo que sí es correcto. La región del Callao ha tenido los mejores resultados. No. Las regiones de Cajamarca, Amazonas han disminuido su producción agropecuaria en los últimos 3 años. Hay un centralismo político y administrativo en la ciudad de Lima y en las diversas capitales de la provincia. Veamos cuál es la respuesta. Dice, en cuanto a los resultados de competitividad regional, existe sí, una brecha significativa entre la capital y el resto del país. Entonces, la respuesta sería la alternativa B, ¿no? Existe una brecha significativa entre la capital y el resto del país. La pregunta 9 dice, según lo visualizado en el cuadro y luego de contrastar con los datos de las regiones del sur y del norte del país, es incompatible afirmar que la competitividad repuntará principalmente en el norte, se muestra bastante homogénea, es algo mayor entre las del sur, es bastante menor en las del norte, es muy distante de ser semejante. Veamos cuál es la respuesta. Según la información del cuadro, al realizar una comparación entre las regiones de sur y norte de nuestro país, se llega a la conclusión de que es incorrecto afirmar que la competitividad repuntará principalmente en el norte. En el texto se cita el caso de Cajamarca. Dice como la región menos competitiva del país por conflictos sociales. Por esta razón no es coherente asegurar que la competitividad resurgirá o se restablecerá principalmente en esta zona. Entonces aquí dice, es incompatible afirmar que la competitividad repuntará principalmente en el norte. La alternativa A. Bien, síguenos en nuestro siguiente video de las demás preguntas de examen de admisión. Mi nombre es Sandy Mendoza de Apollo Education.